asiento, queridos hermanos, y voy a invitar a nuestro pastor que tiene algo especial para este momento. Gracias, querido Raulito. Bueno, buenas tardes ya, gracias a todos. Qué lindo verles nuevamente. Yo pensaba, mi hermana Patricia, yo tengo ganas de extrañarlo, así que voy a hacer un viajecito, me parece, para extrañarlos un poquito. Voy a pedirle los datos después ahí a mi hermana. No, qué lindo tenerla, hermana Patricia. Es una bendición para nosotros tenerla cerquita. Gracias a los que están viniendo y también a los que están creciendo, tomando sus discipulados. Es lindo escuchar en la semana acerca de los discipulados y también es lindo verles. Así que oramos por ustedes, mis amados hermanos. Vamos a tener una presentación especial. Voy a correrme un poquito. Y nosotros tenemos acá en nuestra iglesia algunas prácticas que son comunes en nosotros. En nuestra iglesia, no son de todas las iglesias. En esta iglesia, cuando nace algún bebé, nosotros no lo bautizamos. ¿Por qué no lo bautizamos? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Hubo en la historia una controversia ahí si había que bautizar o no a los niños. De hecho, hasta hubo un concilio y tiene un nombre. Eso fue una controversia súper grande histórica. Pero lo que se concluyó por la Biblia era que no hacía falta bautizar a un bebé, sino que una persona ya que entiende el Evangelio, entiende que Jesús murió por él en la cruz y le pide perdón por sus pecados, tiene un día en su vida que decide bautizarse y toma el paso de decir, yo me quiero identificar con Cristo. Y pasa por las aguas del bautismo. Nosotros en esta iglesia, una vez que la persona se bautiza, puede pedir la membresía. Se identifica con Cristo y se compromete con la iglesia. ¿Y qué hacemos con los niños? Bueno, nosotros tenemos una costumbre acá en la iglesia, presentamos a los niños al Señor y tenemos una oración por ellos. Y mire, en la Biblia hay un pasaje, ahí en primer libro de Samuel, a veces decimos primero de Samuel, primera de Samuel, y hay una discusión ahí grande. Es el primer escrito que tenemos de Samuel. Hay 3 personas importantes en este libro y uno es Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel fue un niño que su mamá no podía tener hijos. Y él pide a Dios, Señor, dame un hijo. De hecho, su nombre es eso, pedido a Dios. Y le pone ese nombre. Y dice la palabra de Dios ahí en Samuel, primer libro, capítulo 1, dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad a adorar para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Y estaba este hombre, Elcana, con esa mujer, pero ella no podía tener hijo y todos los años iban a ofrecer sacrificios. Él era un buen esposo y ella era una buena esposa, pero no podía tener hijos. Y dice, Dios no le había concedido el tener hijos. Qué difícil habrá sido para esa madre que, por lo que entendemos del pasaje, ella quería tener hijos. Y dice la palabra de Dios que ella un día va al templo. Y en el templo vuelca su corazón. Ora y llora. Y mire lo que dice el pasaje ahí. 1:9 de 1 Samuel. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, si eres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabe? Ella estaba ahí afligida y pide al Señor, Señor, si tú me das un hijo, ¿qué hago yo con ese hijo? Señor, quiero tener un hijo, quiero que crezca, quiero que se desarrolle, quiero que sea un hombre de bien. ¿Qué hago con ese hijo?
lo dedico a ti todos los días de su vida. Es muy extraño el pedido de esta madre, ¿eh? No porque pida un hijo, sino, Señor, dame un hijo, ¿para qué? Para dártelo a ti. Ese es el pedido. Así que Dios le da un hijo. Y dice la palabra de Dios, versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo subiré cuando el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Le dice a su esposo, esperemos que crezca y yo lo voy a presentar al Señor. Y de ahí nosotros tomamos esta idea. Nosotros no bautizamos, lo que sí hacemos una oración por la hija, por el hijo que ha nacido, para que sea dedicado a Dios. Padres, para que el hijo sea dedicado a Dios, ustedes deben tener su vida dedicada al Señor. Así que le voy a pedir a mi hermano Luis y a mi hermana Shelimar que pueda pasar acá adelante, por favor. Ellos son, Luis y Shelimar, son los hermosos padres de esta hermosa bebé. Así, miren, si alguno no la ha visto, ella viene desde muy pequeña. Cuando recién nació, yo dije, hermana, no se preocupe, si nació y hay que esperar, ¡pum!, y ya estaban acá. A los días que nació estaban acá. No han dejado de venir. Así que vio esa expresión cuando dicen que fue criado desde la guatita ha estado acá. Luis, Shelimar, qué lindo tenerles acá. Gracias por congregarse con nosotros. Quiero terminar de leer el pasaje acá. Y dice la palabra de Dios. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y allí adoró a Jehová. Este pasaje, ¿sabe qué nos relata? No se enfoca en la vida de Samuel, habla de Samuel, pero si dice, este niño pedía a Jehová, yo lo dedico a Jehová y estará en la casa de Jehová. ¿Sabe de qué se trata? De dedicar la vida de un hijo para el Señor. Acá el centro es Dios. Y esa es la reflexión que quiero dejarles, que el centro de sus vidas sea el Señor. Dediquen ustedes su vida, Luis, Shelimar, dediquen ustedes su vida al Señor, para que ella tenga el mejor ejemplo. Ella no puede ver al Señor. La primera imagen que va a ir grabando de quién es el Dios Padre va a ser la suya, Luis. Y la primera imagen que ella va a tener ahí de el amor, de entrega incondicional, va a ser el suyo. Así va a aprender de Dios ella. Así que padres queridos, les animo a ser esos padres y dediquen su hija al Señor. Acá tienen 2 hijos hermosos. Somos muy bendecidos por tenerlos acá. Tienen harto trabajo todavía por delante. Harto trabajo. Dediquen sus vidas al Señor. Muéstrenle a sus hijos que es lo que tener una vida dedicada al Señor. Vamos a tener una oración para dedicar esta bebé. Ella se llama Mía Isabela. Mía Isabela. Por eso, ahí tenemos una letrita. Sí, por eso. Así que estamos muy contentos. Gracias, Luis, por decidir hacer esto acá. Vamos a tener un tiempo de oración. Y yo voy a pedir si alguien me puede tener el micrófono, la voy a tomar y vamos a orar al Señor. ¿Usted? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién me ayuda? Hermano Raulito. Bueno, voy a tomar su bebé, si me permite. Si ustedes nos quieren acompañar, no hay problema. ¡Ay, Señor! Y pensar que Fabri era así, de este tamaño. Imagínense. Qué lindo tenerles como familia. Eso es una familia en el Señor, hermanos. Así que gracias. Vamos a orar y pongámonos en pie. Y quiero pedirles, hermanos, por favor,
que ahí mientras estemos orando, oremos por toda la familia. Oremos por sus hijos. Oremos por sus hijos también. ¿Cómo se llaman los hijos para que escuchen los nombres? Luis Santiago. Luis Santiago y Dalia. Oremos por ellos. Si usted al final no se acuerda, porque a veces uno ve los chicos y no se acuerda de los padres, pídale el nombre. Oremos por toda la familia. Y gracias a nuestros hermanos venezolanos que siempre cuidan y contienen siempre a una buena familia. Gracias. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por este día. Gracias por estar con Luis, con Shelimar y tener a su familia acá, sus hijos, Señor. Y tener hoy acá a mí e Isabela en brazos, Señor. Con una sola intención, dedicarla a usted todos los días de su vida. Señor, que ellos le puedan criar como padres ejemplares. Una madre amorosa que muestre el amor del Padre y un padre amoroso que muestra lo que es el Dios Padre, Señor. Que ellos dos como matrimonio decidan crecer como cristianos, como miembros de esta iglesia, como hijos tuyos. Señor, dejamos la vida de esta hermosa bebé, Señor, y de toda esta familia en sus manos. Señor, que ella sea criada en tus caminos, que escuche el consejo de la Biblia en su casa, que escuche el consejo de los padres que te siguen a ti. Que Luis y Shelimar crezcan, Señor, para criar sus hijos en tus caminos. Señor, dedicamos a mí e Isabela para usted todos los días de su vida, Señor. Pedimos su bendición por esta hermosa familia. Gracias, querido Señor, por tenerles acá. Cuídeles, Señor, y guarde sus corazones, Señor. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, voy a hacer entrega de vuelta. Ay, se durmió. Oró largo el pastor. Gracias, mis hermanos. Tomen asiento. Creo que tenemos algo acá. Mi hermana Claudita, ¿dónde está mi hermana Claudia? Tenemos algo acá, ¿no? Sí. Si me puede acompañar, Claudita, por favor. Me mire con cara de no. Estoy muy apretada. ¿Quién? Mariela está más cerca. Bueno. Hay algo acá que le vamos a hacer entrega para usted. Es un pequeño regalito de parte de su iglesia para ustedes, ¿sí? Y después hay algo más ahí para que se lleven la M, si quieren. Es una forma de decirle que les amamos en el Señor. Gracias. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Sigue usted o yo? Gracias. Y yo sé que nosotros terminamos el culto y alguno tiene que salir, está esperando su mamá, van a ver la familia, a veces reciben gente en su casa. No hay problema, hermano, pero solo les aviso que nuestros hermanos trajeron algo para compartir. Después, si alguien quiere pasar a picar, a compartir algo con ellos, va a ser bienvenido. No vale traer tupper para llevar cosas, es para compartir. Pero vamos a tener un tiempo con ellos, así tenemos ese tiempo hermoso de comunión. Gracias. Bueno, yo creo que prendí uno de los aires, tal vez lo prendí para que no esté tan caluroso. Si alguien siente calor o hay que abrir la puerta o algo, puede hacerlo. Ahora van a pasar los niños atrás. Vamos a tener el tiempo del culto junior. Si pueden pasar, por favor. Entonces, vamos a pedir a todos los menores que puedan pasar. Mía se tiene que quedar con nosotros, no vaya, por favor. Ahí está, claro. Gracias, papitos, por traer a sus hijos a la iglesia. Si me pueden pasar mis cositas, por favor. El celu solo el celu y la tablet. Gracias, mi hermano. Uy, tenía muchas cosas ahí. Bueno, vamos a continuar hoy con el pasaje de la Biblia que tenemos. Para todos los hermanos que ya vienen, saben que estamos estudiando de manera consecutiva la Biblia y estamos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer el pasaje ahí desde el versículo 1.
desde el versículo 18 al 23. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Usted llegó, viene por primera vez, segunda o tercera, y lee estos versículos y dice, ¿de qué están hablando? El escritor del libro de Hebreos les habla a personas que nacieron en el pueblo de Israel, que iban a una sinagoga, que leían el Antiguo Testamento, entonces no les va a explicar nada. Le va a hablar como ellos ya saben, ya conocen. No le tiene que contar la historia para atrás. Y así está hablando. Y como venimos estudiando párrafo por párrafo, él no para y dice, uy, faltaron algunos hace 3 semanas, hace 2 semanas, solo continúa enseñando. Pero no se preocupe, si a usted le pareció raro, ya lo vamos a explicar. Prepare su corazón. Seguimos leyendo. Y dice ahí, versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Alguno leyó el versículo y dice, ahora más confundido estoy. Mire, vamos a entenderlo así. Comienza el versículo diciendo, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y si usted mira, inmediatamente el versículo 22, estamos saltando del versículo 18 al 22, para entender el contexto, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Porque no os habéis acercado, sino que os habéis acercado. ¿De qué va a hablar? A ver, piense un minutito, mira el versículo, mire los versículos. ¿Y qué entiende usted cuando mira esos versículos que el escritor les va a hablar? ¿Sí? Él ya les fue diciendo la manera en la que tenían que vivir la vida cristiana. Dice, si estás cansado, si estás caído, ¿se acuerda la semana pasada de la anterior? Si estás cabizbajo, si te ha costado la vida, dice, levanta las manos, endereza el camino, arregla el pie, para que no se salga tu pie del camino. Siempre la idea del escritor es acercar, volver al Señor, no desviarse, hacer sendas derechas. Dice, para ser sanado. Y ahí va diciendo el versículo 14, seguid la paz y la santidad. Lo primero que tengo que hacer es acercarme al Señor, no alejarme. Acercarme al Señor. ¿Y cómo continúa esa carrera? Yo me acerco al Señor y tengo que vivir cerca del Señor y seguir la paz y la santidad. La paz con todos. Tengo la paz de Dios, pero vivo en paz. Y la santidad. Me alejo del pecado. Si yo estoy cerca del pecado, no puedo ver al Señor. No puedo tener esa comunión constante, diaria, natural con el Señor. Y dice, mirad bien, no vaya a pasar. Advertencia, cuidado hermano, no le vaya a pasar a usted. No le vaya a pasar como Esaú, que por un pequeño plato de lentejas menospreció las bendiciones espirituales. Y dice que él después procuró las bendiciones con lágrimas, pero no las recibió.
¿Qué estaba diciendo? No vaya a pasar que haya en usted una carga, como dice ahí, un tormento, esa es la palabra que usa, algo que atormente, que moleste en su corazón y que brote y decir ahí, y la expresión es muy clara, salga de abajo. Claro, si es una raíz no va a venir de arriba, pero él está haciendo una sobreexpresión diciendo, no sea que de ahí, ¡pum!, salga. Aunque usted quiera ocultar, no, yo estoy bien, no me pasa nada. Una raíz amarga, algo que amargue la vida. Ahí es raíz contaminante. No le vaya a pasar como Esaú, que se contaminó de adentro hasta que salió. Y él menospreció las cosas de Dios por un plato de lentejas. Y uno dice, ay, este Esaú. Yo cuando miro a Esaú digo, ay, qué parecido que es al pastor de la iglesia de la Farfana. Que esas luchas de adentro, así, porque uno dice, no te vaya a pasar, porque es una advertencia para mí. A veces uno mira, ay, rey de amargura, capaz que es como tal hermana, como tal hermano, y él dice, no te vaya a pasar a ti. Que salga algo de adentro y que contamine, infecte, porque el pecado, dijimos, siempre contamina. La raíz de amargura siempre contamina. Esaú nunca vio la raíz de amargura. Me hicieron, me dejaron, me fallaron. Mira lo que me hicieron. Te voy a matar. Y después él llora, pero no llora por arrepentimiento. El énfasis ahí es que él, ¿sabes qué esperaba Esaú? Que vuelva la bendición. Volver a tener el lugar, el primogénito. Eso no es arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, dice, perdón. Perdón. Y dice, no te vaya a pasar, hermano. No te vaya a pasar. Porque Esaú no pudo recibir nada. Ahora, cuando tú lees la historia de Esaú, no es que Esaú quedó tirado ahí, Dios le mandó 20 rayos y lo destruyó. Dios en su misericordia igual lo bendijo. No sé por qué, Dios es así, Dios lo hizo con él. Pero cuando él lloró, no estaba arrepentido. Lágrimas no siempre son de arrepentimiento, eso es lo que dice. Él no se arrepintió, él le dolió, le costó perder el lugar, la posición, lo que tenía. Pero no fue arrepentido a Dios, Señor, perdóname. Él esperaba la bendición de vuelta. No hubo arrepentimiento del todo. No sé qué pasó en detalle, pero la Biblia después nos muestra que Esaú vuelve y se reconcilia con su hermano. Y no se venga. Entonces sigue en esa línea y dice, bueno, hay que correr, pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Y él va a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Ojo, no te vaya a pasar como Esaú. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo acercarse a Dios? Entonces, ¿cómo voy al Señor? ¿Cómo mantengo mi vida con Él? Y él va a mirar ejemplos del Antiguo Testamento. Lo que va a tratar de hacer acá el escritor, les va a hablar cómo se reveló Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios usa a Moisés para liberar al pueblo. Cuando salen de Egipto, libres, ya no son esclavos, Dios le va a dar la ley, la revelación de Dios, la palabra de Dios. Y Moisés la va a recibir y la va a repartir. Y cuando Dios se acercaba, dice la palabra de Dios, que ellos empezaron a ver ahí en el monte. Ese monte al que subió Moisés estaba allá lejos, había que bajar de Egipto, como yendo hacia Turquía, estaba ese lugar, el monte Sinaí. Y lo va a nombrar. Y también va a nombrar otro nombre, el monte de Sión. Es muy sencillo, hermano. El monte de Sión, si usted va a Jerusalén, ¿cuántos han ido acá a Jerusalén? Nadie. Debieran ir. Es maravilloso. No, yo no fui, lo leí, hermano. Me gusta leer. Y ahí usted llega, vamos, amor. Estamos estresados, queremos extrañar, así que ya lo vamos a extrañar en Jerusalén, hermano. Jerusalén era la ciudad que David, el rey David, estableció como capital. Y ahí hay varios, no es como nosotros que vemos las montañas, son cerros que no son tan grandes. Y uno que está ahí cerquita del templo, uno de esos es Sión.
Hoy día, ahí está, por ejemplo, la tumba del rey David. Está el lugar que se dice que se hizo la última cena. Y también agregaron ahí el lugar donde dicen que murió la Virgen María, porque querían tener ellos como todo junto. La historia no dice eso, lo que sí dice que era la ciudad de David. Era ese lugar. Ahora, si usted llega a entrar ahí, hay una puerta que se llama la Puerta de Sión. Entonces, si usted va y se acuerda de mí cuando haga el tour con su esposa, decir, esta es la Puerta de Sión, ya me acuerdo, acá es donde estuvo el rey David. Entonces, en ese lugar donde Dios, vuelvo para atrás, Dios cuando se reveló al pueblo y dio la ley, se lo dio en el monte Sinaí. Ahora era terrible porque ahí iba a salir fuego, humo, Dios se iba a revelar, el Dios del Antiguo Testamento. Y la gente tuvo mucho miedo. Y Dios ahí dio la ley. Y Él le va a decir, ¿cómo se acercaron para recibir la ley? Se acercó Moisés, los demás no. Era terrible, usa esa palabra, había terror de acercarse al que se acercaba al monte Sinaí, el monte donde se recibió la ley. Sino que ahora os habéis acercado ya no al monte Sinaí, no la ley, no el terror, sino os habéis acercado ¿a dónde? A Jerusalén, al lugar donde estaba la promesa del Mesías, donde estuvo el Señor, al lugar de Dios, al lugar de Dios. ¿Y cómo me acerco al lugar de Dios? Por eso decía, acercarse y acercarse. ¿Qué es eso? Un contraste. Entonces vamos a hacer un contraste entre Sinaí y el lugar de Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Cualquier pregunta, sobre todo si es difícil, le preguntan a mi hermano Isaías, él le va a responder todo. No, es que el viernes estuvo con los jóvenes mayores y yo dije, cualquier pregunta difícil, al hermano Isaías. Bueno, vamos a orar. Pero lo interesante acá es, vamos a mirar lo que decía la Biblia del Antiguo Testamento. Vamos a mirar el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios nosotros hoy? ¿Cómo se acerca usted a Dios? O se lo pregunto de otra manera. ¿Cómo vino hoy al Señor? ¿Cómo vino? ¿Cómo se está acercando? Uno dice, bueno, el domingo es un solo día. En la semana, ¿cómo se acerca usted al Señor? No vamos a criticarle. Pregúntese, ¿cómo se acerca usted al Señor? Señor, miramos este pasaje y queremos acercarnos a usted. Mirar los ejemplos bíblicos y ver cómo acercarnos. Señor, ayúdenos a aprender para vivir y para practicar su palabra. En su nombre oramos. Amén. Vamos a ver ahí el primer contraste, hermano. Os habéis acercado al monte que se podía palpar. Originalmente, ahí no usa la palabra monte. Os habéis acercado al lugar donde se podía tocar y salía fuego. Y dice ahí, ardía fuego, había oscuridad y tinieblas y una gran tempestad. ¿A qué se refiere? Cuando uno lee esto así, tan rápido, le cuesta entender de qué pasaje está hablando. Por favor, si pueden poner Éxodo capítulo 19, tendríamos que leer hasta el capítulo 20, 21. Eso se lo dejo, hermano, si usted tiene un tiempito en la semana, o si usted quiere tomar un tiempito, lea esos pasajes. Capítulo 19, versículo 16. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. ¿Cuál monte? ¿Sinaí o Sión? Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba. Esta explicación el escritor no se la da. ¿Por qué? Porque ellos conocían el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los sábados se abría el rollo
y leían pasajes como estos. ¿Por qué? Porque en la sinagoga estaba la escuela para los niños. ¿Y qué era esto? Así como a los niños hoy le cuentan lecturas del libro Santillana, así como a los más grandecitos le están haciendo leer otro libro como filosofía, ellos leían estos libros. Entonces ellos entendían inmediatamente. Era como se acercaba antes. ¿Dónde decía la historia? Ellos cuando escuchaban la frase decían, habla de esto. Es como cuando usted escucha una lectura de la historia o de un libro que no hace falta que yo le diga de qué libro está hablando. Por ejemplo, el libro que dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha de mucho que vivía un hidalgo caballero de los de lanza en astillera. ¿Qué libro es ese? Quijote de la Mancha. ¿Cómo sabe usted? Porque seguramente lo leyó o escuchó. Entonces, viene la lectura, y uno agarra inmediatamente. Y cuando dice poesía, ¿qué es poesía? Tú me lo preguntas. ¿Quién escribió ese libro? ¿Quién? Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces el que lo leyó dice, poesía, claro. Así le pasaba a ellos. ¿Entiende? Cuando ellos escuchaban el escrito, decían, está hablando de... Por eso es que no hay explicación. Porque ellos ya lo sabían. Entonces les decía, ¿cómo se acercaban al monte de Sión? Algunos dicen, pobrecito, los judíos no entendían mucho, era un volcán. Las descripciones son de un volcán. Hermanos, no es cierto. Los judíos son una civilización súper avanzada. ¿Cómo iban a escribir esto si no entendían la diferencia entre un volcán y la realidad? No está describiendo un volcán, está describiendo la manifestación de Dios cuando les trajo la ley de Dios. Y ahí dice, hay que subir al monte y hay que acercarse. Ahora, imagínense, se acercan, el monte humeaba, subía el fuego, había una neblina espesísima. ¿Sabe qué pasó con la gente? Les dio temor, les dio mucho temor. Y mire, vamos a leer un poquito más. Versículo 19. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. No estaban tocando un cuerno. En realidad, ellos simularon el sonido del cuerno o del shofar bien ancho, bien grande, no para que sonara como una trompeta, sino que sonara más fuerte, más profundo, más intenso. Era como un estruendo. Y ese es el sonido que ellos escuchan. Ahora imagínense, ellos saben que Dios los sacó, ellos vieron los milagros, se acercan al monte, ellos dijeron, mira, Dios es más poderoso que todos los dioses de Egipto. Y ahí Dios se revela y Dios va a mostrar que realmente es más poderoso. Y les va a entregar la ley, su palabra. Y descendió, versículo 19, al sonido de la bocina, aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esa era la forma. ¿Y cómo se comunicaba Dios con el hombre? Dios hablaba, Moisés hablaba. Moisés hablaba, Dios le respondía. Esa es la comunión, hermano. Nosotros inventamos formas de comunicarnos. Dios dice, Moisés habla, Dios le responde. Dios tiene algo que decir, Dios le da su palabra. Así es la comunión. No es monólogo. No es monólogo. Esa es la forma en la que Dios se comunicaba. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Cómo hace Dios? Dios lo llama, Moisés sube y Dios le habla. Eso es comunión, hermano. Dios te llama a la comunión. Tú te acercas a Él y Él te habla. Así. Esa era la forma de acercarse. A este pasaje está haciendo referencia a Hebreos. Entonces, ¿qué pasa cuando dice el estruendo, el fuego, la nube? Ellos dicen, cuando Dios se comunicó y nos trajo su palabra. Ellos estaban atentos, entendieron inmediatamente. A la oscuridad de la nube, Dios les dio la ley ahí en ese entorno. Todas las manifestaciones de Dios, ¿para qué eran?
Dios ya había mostrado su poder en el Antiguo Testamento, en Egipto, les había mostrado el poder sobre los dioses. ¿Qué les quería mostrar Dios ahora? Teman porque yo soy un Dios tronante que los voy a destruir, va a ser fuego si no me obedecen. ¿Ese es Dios? No es lo que Dios les está mostrando. Dios les va a dar su palabra y le va a decir que tienen que ser sacerdotes santos y que se tienen que acercar a Él santamente, y le va a decir, sed santos porque yo soy santo. Le va a dar la ley y dice, no mentir, no robar, no engañar, no fornicar, no adulterar. ¿Para qué se manifestó Dios así? ¿Para que ellos vivan de qué manera? Piensen. ¿Cómo? Santo. Esa era la idea. Si con los milagros era yo soy Dios por sobre los dioses, no hay otro Dios, esta manifestación era para ellos, Dios es tan grande, Dios es tan impresionante, Dios es por sobre todo, yo tengo que vivir en santidad. No por susto, sino como explicó el hermano Josué, temor a Dios. No puedo pecar, no debo pecar, es mi Señor, es santo. Si sus manifestaciones siempre frente al hombre son esplendorosas para decir, no peques, no peques, yo soy un Dios santo, no peques. Ese era el sentido. Se acercaban a ese Dios santo en el Antiguo Testamento con todas estas manifestaciones, oscuridad, tinieblas. El Dios santo quería mostrar que hay que caminar en su presencia lejos del pecado. Versículo 19, él continúa, recuerda, él está hablando sin explicación, mirando al monte Sinaí, y dice, al sonido de la trompeta, ¡pum!, ese estruendo. ¿Qué decía ese estruendo? Ven a mí, vive santamente. Dios está de muchas formas manifestándose que Él es un Dios santo. Dios no usó el rayo y decía, soy santo, mato 5, mato 200 para que vean que soy santo. Dios es santo, usted es designado al infierno, usted es para el cielo. No, no lo hizo así. Agarró las tablas de la ley y dice, pecador, pum, 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 le empezó a romper la cabeza a un par. No, Dios lo hace de esta manera. Manifestaciones santas de un Dios santo. Le retumbaban los oídos de ellos retumbaban diciendo, Dios es santo. Por eso Isaías, cuando ve todo el esplendor, él dice, Señor, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Hermanos, al mirar este pasaje, nuestros oídos deberían retumbar. Dios es santo, 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 no puedo pecar, santo, 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 no puedo pecar, no debo pecar, debo vivir cerca de mi Dios santo. Hermano, ¿y cómo se vive cerca de un Dios santo? ¿De qué manera? Con santidad. Y para nosotros a veces como, claro, ¿cómo hacían ellos? Ellos iban armando la carpa, iban camino a la tierra prometida, salían a recorrer el maná, cuidaban los animales, era santidad en la vida diaria y práctica, en el cuidado de sus hijos. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Era una ley práctica, no eran ideas allá arriba en el aire. Entonces, como Dios se manifestó ahí en ese monte y como Dios estaba arriba y era tan grande, quedaba tan lejos obedecer. Hermano, la obediencia al Señor es cercana y se ejecuta en la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Y había una cláusula más, y si aún una bestia tocaba el monte, debería ser apedreada. El relato del Sinaí era que nada se podía acercar que no fuera santa. La idea era clara, Dios es santo, el hombre es pecador. No puede llegar y acercarse. Entonces como Dios no tira rayos, bueno, yo voy y me acerco.
Voy a la iglesia nomás, no hay problema, agarro la Biblia, le sacamos un poquito de la tierra. Voy a la iglesia, ¿cómo está? Bien, todo bien. Y canto, no hay problema. Y vivo, no. Dios es santo, no puedo llegar y acercarme como yo quiera. Debo acercarme santamente. Todo esto es una forma de mostrarle que el Dios santo, al Dios santo se acercan las personas de manera santa. Y tan terrible era lo que se veía, que lo que Moisés veía. Mire lo que dice el versículo 21. Ahí en Hebreos 12:21. Dice, y tan terrible era lo que Moisés veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pregunta, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice que Moisés vio eso y dijo, estoy espantado y temblando? ¿Dónde tenemos escrito eso? Pregunta, ¿aparece en el Antiguo Testamento algo como eso? Moisés había visto la revelación de Dios. Él iba por el desierto y ve una zarza que arde, pero no se consume. El tema no era que una zarza ardiera en el desierto. Era, ¿qué pasa? Que hay fuego que consume, pero la zarza no se consume. Y Dios le habla desde la zarza. Era una manifestación de Dios. Y Dios le dice, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y Moisés se postra. Moisés entiende. Era una manifestación de Dios. Pero, ¿en qué momento él está temblando y aterrado? Mira, no lo sabemos. Pero era claro que sucedió. ¿Por qué? Porque en el relato de Esteban, en Hechos capítulo 7, Esteban está predicando. Y Esteban le está hablando y le dice que Moisés temblaba ante la presencia de Dios. ¿Sabe que para Moisés, imagínese, Moisés ve la zarza, Moisés escucha la voz, Moisés ve los milagros, Moisés sube al monte, Dios le habla, dice Deuteronomio, último capítulo, y no hubo otro como Moisés, a quien hablara a Dios cara a cara. Y quien se manifestase, a quien Dios se le manifestase con sus prodigios y señales que hizo ante todos los dioses de Egipto. No hubo nadie que Dios hablara cara a cara. Moisés, frente a la presencia del Dios Santo, ¿sabe qué hacía? Temblaba. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Hermano, ¿le da temor acercarse al Señor? Se mira diciendo, estoy santo, estoy limpio, están mis manos santas, mis pies están santos, mis pensamientos son rectos. En el Antiguo Testamento sucedía eso y Moisés se acercaba de manera santa y temblaba y no decía, bueno, ¿y dónde va? No, voy a hablar con el Señor porque me llegó un WhatsApp y voy. Voy a la iglesia, abramos la Biblia, yo la abría, no hay problema. No, hermano, jamás. Nunca, 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 querido hermano, para Moisés lo santo fue común. Nunca para Moisés la bendición fue normal. El pueblo de Israel se cansó de las bendiciones de Dios. Dios le daba maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche. Ay, Dios nos da otra vez maná. Y no vieron la bendición del Señor. Los que servían en el templo, abro la puerta, cierro la puerta, pongo la lámpara, me bajo para buscar el aceite, le pongo aceite, prendo la lámpara, me bajo. Todos los días lo mismo. Y Malaquías dice, este pueblo ha dicho, qué fastidio es servir al Señor. Hermano, ¿te pasa algo así? ¿Que te cansa ya? Todos los días llega el devocional al WhatsApp. Todos los días dice, hermano, leamos. Todos los días te llega una aplicación recordatorio de tu devoción y te cansa. ¿Ya no lo disfrutas? Ya el Dios Santo, pucha, que hable luego. ¿Cómo nos acercamos al Señor? A un Dios santo debemos acercarnos de manera santa.
Dice la palabra de Dios. No había dicho la cita, pero está ahí en Hechos 7:32, si usted después lo quiere buscar en su casa. Y él se acercaba a Dios y temblaba. En resumen, el pueblo no podía llegar y acercarse a Dios como si nada pasara, de manera común, cotidiana. Todo lo que sucedía producía un temor santo. El acercarse a este Dios santo, el acercarse al monte santo, a ellos les producía una distancia, un temor, un cuidado. También Moisés tenía temor. Nosotros hoy debemos acercarnos a Dios con temor y temblor. Hay a veces un peligro humano, no bíblico, que hay gente que dice, ay, pero el Dios que predican como que hay que tener temor, como que hay que tenerle miedo y te asustan. Dios dice que Él es santo y que tenemos que acercarnos a Él con temor y temblor. Eso dice la Biblia. Vamos a ir al otro contraste. Dice, si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares, sino que os habéis acercado. Me gusta como dice, ¿ah? Así se acercaban antes, dice ahí el versículo, porque os habéis acercado, porque no os habéis acercado. Y acá dice, sino que se acercaron, o sea, actualmente dice hermano, ustedes se han acercado, no como en el Antiguo Testamento. No desvaloriza el Antiguo Testamento, no dice que está mal, no dice que bueno, ahora Dios no es tan exigente, Dios no es tan santo. No exageremos las cosas, no seamos tan duros. No está diciendo ahora eso. Dice el Señor Jesús, vino a morir a la cruz. Ese era el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto, ¿cómo nos acercamos? Dice, sino que os habéis acercado. Ustedes ya se acercaron, ya están cerca. ¿Cómo había que acercarse? Ya se los había dicho. Mire para atrás un poquito. Capítulo 10, versículo 21. 10, 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo nos acercamos? A ellos se acercaban y había temor, y temblaban, y había oscuridad. Y ahora nos acercamos, bueno, no importa, hermano, venga, así nomás. No es más liviano ahora. Ahora tenemos más conocimiento, tenemos más de la palabra. Bueno, yo soy medio malo para leer y sí sé que eso que dice ahí la Biblia, como que dice. No nos acercamos así. No, es que yo en la noche estoy cansado, yo agarro la Biblia y me quedo dormido. No nos acercamos así, hermano. ¿Cómo nos acercamos? Acerquémonos con un corazón sincero, bien transparente, nada, ninguna tacha que mancha el corazón, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiado en mi Señor, confío en el Señor que tengo. Él me recibe, confío en Él, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Señor, no puedo llegar a acercarme, lo primero que hago, me postro. Cuando la palabra de Dios dice postrarse, muchas veces usa esa expresión. No es me arrodillo, no es me inclino, es metiendo de guatita. Me estiro completamente. Era una idea exterior que representaba lo interior. Y el judío se estiraba y decía, Señor, no puedo ni levantarme. Ante ti no puedo, Señor. Soy polvo, soy menos que eso, estoy a ras. No tengo nada para ofrecerte, Señor. Ten misericordia de mí. Y el ser humano, el judío, se acercaba diciendo, ten misericordia. No le da un ataque de humildad. Bueno, aquí estamos, hermano. Total, es para el Señor. Y con este orgullo está ahí arriba, ¿no? Esto lo hago para el Señor. No importa que nadie me vea.
La forma de acercarse es con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de obras muertas. Así es como debemos acercarnos a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es limpieza, limpieza, limpieza. ¿Cómo me acerco al Señor? Limpio. La mente, el corazón, las manos, el cuerpo, todo. No es así nomás. En el Antiguo Testamento era Dios es grande. Y ahora Dios sigue siendo grande. Pero ahora que entiendo, más limpio voy. Con un corazón bien sincero. Ahí no se podía ver. Ahora yo veo al Señor en su palabra. Ahora soy más consciente, más santo, más limpio, más consciente, mayor temor. Eso es lo que está diciendo. Acerquémonos, hermanos. No os habéis acercado. Nunca es la idea de acercarse livianamente, sino que acercarse ante el Dios Santo, al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad donde David estableció el reino, donde él iba a reinar, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, es un sinónimo de la ciudad de Dios. Cuando nosotros estuvimos estudiando acá los capítulos anteriores, ahí en Hebreos 11, versículo 10, él ya se los había dicho, que todos estos hombres que corrieron la carrera de la vida cristiana esperaban, dice la palabra de Dios, 11:10, porque esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaban la promesa celestial. Dios va a venir, hay un lugar prometido, Él es el arquitecto. Dice, nos hemos acercado al lugar de Dios. Y hermano, ¿cómo será el lugar de Dios? Hay cosas que no me describe, hay otras que la describe Apocalipsis. No tengo todo el tiempo para leerlo. Pero ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo te estás acercando? O una pregunta previa a esa. Hermano, ¿se acercó esta semana? ¿Matrimonio? ¿Se acercaron esta semana? ¿Escucharon? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo, chicos? ¿Qué les dijo a los dos el Señor? Hermanos, ¿qué les habló el Señor? Muy buena pregunta para esta mañana. ¿Qué nos está hablando el Señor? Esa ciudad es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Cristo lo llama ahí en Juan 14, cuando Él empieza a decir, a hablar con sus discípulos y le va a decir que Él es el único camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice Juan 14:1? Mire, hagamos una reflexión. No quiero mentir, pero espero que sea cortita. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así lo llama Él. La casa de mi Padre, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, os habéis acercado, está cerca del lugar de Dios, de la casa de Dios. Entonces, ¿cómo vivo? Está mi Padre, no puedo pecar. ¿Cómo me acerco? Santamente. ¿Para qué me acerco? Para oír su voz. El Antiguo Testamento era bien claro, esa era la forma de acercarse. Dios seguía siendo Dios, Dios sigue siendo santo, no pasamos por alto. Pero hoy con mayor claridad digo, ya no es el lugar de Dios, no es el monte de Dios, es la casa de mi Padre. No puedo llegar así nomás. Bueno, vengo con los pies embarrados, pero mi mamá va a entender, ella va a limpiar la alfombra. Vengo con los pies porque estuvo lloviendo y me tiro arriba de la cama. No lo puedo hacer, hermano. No puedo acercarme hacia el Señor. Me acerco de manera santa. El problema es que muchas veces no vemos esto, ¿sabe por qué? Porque no nos acercamos al Señor.
Y quiero decirle algo con mucho cariño, hermano. Acercarse al Señor es más que venir el domingo. Es caminar con Él, escuchar su voz, mirar si usted está caminando de manera santa o santo. Si usted tiene comunión, si usted se comunica con Él, si usted habla, y a veces es, yo le hablo, le pido, oro, le digo, hablo, y no escucho su voz por la palabra. No funciona así, hermano. No deje de escuchar la palabra del Señor. No deje de escuchar a Dios. Esa casa de Dios, esa nueva Jerusalén, como lo llama la Biblia, esa casa del Padre, cuando usted busca Apocalipsis, tiene dimensiones impresionantes. Es grandísimo, es hermoso, pero no podría parar ahora porque teníamos que hacer un recorrido por Apocalipsis, pero es la ciudad de Dios. Dice Jerusalén y hace alusión a ese lugar donde David estableció su casa. Jerusalén, la ciudad de paz, donde está el Dios de paz. El creyente hoy puede tener paz, pero quiero parar un poquito. El Dios de paz, la casa del Dios de paz, reina la paz. La Biblia habla del Dios de paz. La profecía dicen que Jesús era el príncipe de paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos podrían levantar su mano acá y decir que son creyentes en Cristo, que tienen paz de Dios? ¿Quién puede levantar su mano? Yo levanto mi mano, yo tengo paz de Dios, porque Él murió por mí en la cruz y estableció la paz entre Dios y el hombre. Ahora, hermano, si tú tienes a Cristo, tienes al Dios de paz, te quiero preguntar algo. ¿Hay paz en tu hogar? ¿Hay paz en tu relación con tus hijos? ¿Hay paz en tu mente? ¿O hay algo que te atormenta? ¿Hay paz en tu corazón? Esta semana me acordaba de ese himno muy antiguo. En un momento Marcos Witt lo volvió a tocar. Pero los que somos, bueno, los que tenemos buena memoria, para no decir viejos, nos acordamos del himno que dice, paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. No hay mayor paz. Pero si tenemos un Dios de paz, vive en paz, busca la paz y síguela. ¿Tienes ese Dios de paz? ¿Vives en paz? Ahora, si en tu mente no hay paz, no es porque Dios dejó de ser paz. Tal vez tienes que escuchar la voz del Señor. Él es nuestra paz. Él te va a dar paz. A lo mejor luchas con confiar en lo que Él es. No desconfíes de tu Señor. No desconfíes de Él. Vamos a seguir un poquito más adelante. Ahí estaba el contraste con el monte Sinaí. En el monte Sinaí estaba la ley, el temor. En la casa de Dios está el Dios Santo al que te puedes acercar. Y dice ahí el versículo 21, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo de Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos escritos en los cielos, al Dios juez de todos los espíritus. Cuando dice ahí, os habéis acercado, y dice más abajo, a la compañía de muchos millares de ángeles, dice, se acercaron al lugar donde hay una gran congregación de ángeles. Mire, cuando Dios se manifestaba y se presentaba, muchas veces dice la Biblia, y usa estos números, millares de millares. Hay veces cuando la Biblia da una cantidad, la gente inmediatamente dice, cuando Cristo dijo, lo venían a tomar para llevarlo a la cruz, y habla con Pedro y dice, no, tranquilo, yo podría hacer una oración y vendrían
tantas legiones. Eso quiere decir que si Dios habla y sacamos la calculadora son tantas personas. Siempre es una expresión de mucha cantidad. Cuando Dios se manifiesta, hay una gran cantidad de ángeles. Y dice, os habéis acercado a Dios. Y Dios es tan grande que cuando Él se manifiesta, en ese lugar donde Dios se revela, ¡pah!, los ángeles cantan. Dios es tan grande que hay tanto júbilo, tanta grandeza. Cuando Dios se manifiesta es innumerable la cantidad de ángeles que hay, que reflejan y manifiestan su santidad. Eso es Dios, el Dios grande. A la congregación, dice ahí, jubilosa o gozosa. ¿Por qué está diciendo esto? ¿En qué momento, hermanos, los ángeles manifiestan júbilo, gozo? ¿Hay alguna parte en la Biblia donde diga eso? ¿Dónde? Lucas capítulo 15. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo la verdad hoy no entiendo cuando la gente empieza a hablar. Dios es santo, Dios es justo, Dios, y saltan estos pasajes. Hablan de un Dios más justo de lo que es. La Biblia dice, Dios es justo, eso dice que es. Y Dios es completamente justo, no hay más. Tenemos la gracia de Dios. En la Reforma se habló de las doctrinas de la gracia. Y parece que hoy son las noticias de la desgracia. Hermano, es gracia de Dios. Yo no participo, no tengo nada que ver con mi salvación. Él hizo todo, es por gracia puedo ser salvo. Él me da la oportunidad de arrepentirme y disfrutar de esa gracia. Y cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Todo es para su gloria. Y hoy escucho intervenciones que dicen ahí, el hombre solamente aporta para la salvación. No es lo que dice el versículo. El versículo no está enfocado en lo que tú y yo podemos aportar. Está enfocado en lo que Dios hace. Y a veces dejamos de ver al Dios santo, al Dios justo, al Dios de gracia. Dios es todo eso. Esta semana hablábamos con Yanecita. Y ella tiene que hablar del Dios el más justo. Y es una expresión muy sencilla, hermano, y quiero compartírsela. Todos los atributos de Dios, están presentes en la misma medida. Dios no es ni más santo, ni más justo, ni más misericordioso. Es justo, santo, misericordioso, todo a la vez. Yo una vez lo dije, santamente justo, justamente santo. Así es, hermano. Así dice la palabra de Dios. Y a esa congregación jubilosa que da gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, os habéis acercado. A la congregación de los primogénitos, literalmente a la iglesia de los salvos. Cristo es primero en todo. A los que están escritos en los cielos. A los que son escritos en el nombre de la vida, en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 21-27. Ahí os habéis acercado. A Dios, el juez justo de los espíritus. Ve que en la Biblia no es que dice, bueno, está hablando de esto y lo saca como que Dios no es justo. Dice que es justo. Siempre vuelvo al mismo pasaje cuando hablo del juez justo. Uno de los primeros hombres en la tierra y en la Biblia que nombra al juez justo es Abraham. Me quedan 4 minutos. Es Abraham. Y Abraham habla con Dios y Dios va a castigar a Sodoma y Gomorra por su pecado. Y Abraham habla con Dios. Él dice, ¿acaso el juez justo de toda la tierra va a destruir al justo con el injusto? Y Abraham trata de interceder por Sodoma y Gomorra. Yo creo que si hoy viniese el Señor y apareciese en algunas iglesias, en algunas congregaciones y dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Bien, Señor, porque tú eres justo, tienen que morir todos. Son re pecadores. Tú eres justo, eres santo. El santo de los santos dice, fuego del cielo, Señor. Haz ahí como Elías, fuego del cielo.
¿Sabe qué hace Abraham? El amigo de Dios. Así lo llamaron. ¿Sabe qué hace Abraham? Cuando mi hermano Julio predicó, él dice que la fe de Abraham fue probada. ¿Sabe qué hizo Abraham, ese hombre que su fe fue probada? El hombre que hablaba con Dios, que se sentó en la encina ahí de Moré a hablar con Dios. Señor, no destruya. No, tienen que morir porque son pecadores. Señor, no destruya, usted es justo. Usted es justo, usted sabe lo que va a hacer. Y no apela a la gracia, apela a la justicia de Dios. Que Dios sea justo no significa que Él va a obrar como tú o yo pensamos. Él va a obrar justamente. Y en su justicia Él dice, si hay 50 no destruyo, si hay 40 no destruyo, si hay 10 no destruyo. Pero no que era justo. Sí, eso es parte de la justicia de Dios. No dejó de ser misericordioso el Señor. Vamos a terminar con los últimos versículos. Dice ahí, versículo 24, os habéis acercado a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya nosotros hoy no nos acercamos al monte. Dios no deja de ser santo, ojo hermano. Dios no deja de ser ese Dios temible y terrible, Dios no deja su santidad. Dios no deja de decir acerquémonos santamente, sino que nos acercamos hoy como el que se puede acercar a la ciudad de Dios, al Dios santo, cuyo arquitecto Él. Nos acercamos santamente, de manera pura, con paz. Y dice, sino que, otro contraste. ¿A quién nos acercamos hoy? A Jesús, al Salvador, que es mediador, es el único medio entre Dios y el hombre. Porque dice ahí en Timoteo capítulo 2, dice, hay un solo mediador y un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay más. Y dice, Él es mediador. Nosotros ya habíamos estudiado acá el capítulo 7:25, dice ahí, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso nos podemos acercar, porque Él es mediador, el único que intercede, el único intermediario, el único digno de intermediar entre Dios y el hombre. No quiero hablar mal contra alguien que tenga otra religión. Pero quiero decirte lo que la Biblia dice, no hay mediador entre Dios y el hombre, no hay papa entre Dios y el hombre, no hay Virgen María entre Dios y el hombre, no hay puentes entre Dios y el hombre, no hay santos entre Dios y el hombre. Cristo es el único mediador. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y eso es lo que predicamos. Jesús, el único mediador del nuevo pacto. Entonces, aunque yo sé el Antiguo Testamento, yo no tengo que ir al monte, tengo que ir al Señor. Nuevo pacto. En el antiguo pacto se acercaban de esa manera, ahora usted se puede acercar. Y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerda cómo era el sacrificio de sangre? Se traía un animalito, se ponía la sangre y se cubría. Ahora la sangre de Cristo derramada no cubre, limpia nuestros pecados. Dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo lo expresa el apóstol Pedro? El apóstol Pedro camina con el Señor y en 1 Pedro 1:18 él va a hacer ese contraste y va a hablar acerca de Cristo. Mire lo que dice 1 Pedro 1:18. Pedro camina con Cristo, ve al Señor, lo ve ahí en la cruz y después lo ve resucitado. Y así se expresa, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Próximo versículo, hermano. Sino, ¿ve el contraste? Sino, con la sangre preciosa. No era la sangre de un becerro, no era de un cabrito, es la sangre preciosa de mi Señor.
mayor valor, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa sangre habla mejor que la de Abel. Contéstenos. Esa sangre habla mejor que la de Abel. Y ahí uno dice, pero ¿qué tiene que ver Abel acá? Abel ya había nacido. ¿Sabe qué pasó cuando murió Abel? El Señor habla con Caín y le dice, Caín, la sangre de tu hermano clama por venganza. La sangre de Cristo no fue derramada para tu venganza, fue derramada para tu limpieza. Esa sangre habla mejor. Dios no estaba buscando vengarse, muere en la cruz para perdonarnos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, terminamos porque si no van a seguir sonando las alarmas. Habla mejor, no reclama venganza. El justo murió por nosotros los injustos y pagó por mí. ¿Cómo se va a acercar a Dios? El mirar estos versículos, que ya no es por venganza. ¿Cómo va a hacerle acercarse a usted a Dios? ¿Cómo se va a acercar? ¿Usted se va a acercar porque ahora sí me puse las pilas? ¿O porque hay un Dios santo al que usted se puede acercar? ¿Cómo se va a acercar? Quiero animarle, y si usted le sirve, que hay alguien acá en la congregación, un hermano, amigo, que está en contacto con usted, mándele un mensaje. Oye, acerquémonos esta semana a Dios. Pregúntame por mi devocional. Caminemos junto con el Señor. ¿Cómo se va a acercar esta semana? ¿Cómo va a hacerlo? Acérquese. Acérquese al Señor. Confiadamente al trono de la gracia. Señor, antes de seguir orando, pedimos perdón porque tantas veces nos cuesta acercarnos confiadamente, Señor. Queremos acercarnos de manera santa al Dios santo. Señor, queremos acercarnos de manera pura. Obre en nosotros, Señor, para caminar esta semana junto a usted de manera santa. En su nombre oramos.